Ya he empezado contando algo con lo que yo quería dar comienzo a mis palabras, que era explicaros cómo llego yo a la figura de Guillermo Sundin. Y es un recorrido un poco curioso porque realmente yo, cuando empiezo mis investigaciones, no me dedico a los temas de la cuenca minera ni al estudio biográfico. Yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre historia política de Huelva, sobre la época de la Restauración, es decir, los finales del siglo XIX y los principios del siglo XX, y a medida que recogía información, por ejemplo, en los documentos municipales, en la prensa sobre todo, sobre estos temas políticos, yo me había ido encontrando algunas referencias puntuales a la figura de Guillermo Sundin. Aparentemente todos sabemos quién era Guillermo Sundin. En Huelva tiene una alameda por la que pasa todo el mundo, sobre todo todos los que van al Corte Inglés, pasan por la alameda Sundin. Y si uno pregunta en Huelva, pues la mayor parte de la gente va a decir que sí, que lo conoce, que le suena. Una de las cosas que yo observé a medida que yo me encontraba esos datos sueltos sobre Sundin era que había algunas ideas mal concebidas sobre él. Por ejemplo, la idea, todavía bastante compartida por algunas personas, de que Sundin era inglés, puesto que se le asociaba a todo el fenómeno de la llegada de los británicos a la provincia de Huelva. Y como eso, muchas otras cosas. Por ejemplo, se pensaba que su llegada a Huelva era posterior y yo había visto que llega mucho antes de lo que se había pensado. Bueno, en aquel momento yo no podía dedicarme a la figura de Guillermo Sundin porque mi prioridad, sobre todo también a efectos laborales, era terminar la tesis doctoral, pero en cuanto yo presenté mi tesis doctoral en el año 97 y casi como un tema de afición, de vocación personal, empecé a profundizar en la figura de Guillermo Sundin. Quiere decir que yo seguía con mis investigaciones de mi tema y todavía hoy día las sigo, realmente es mi línea fuerte de investigación, que es la historia política del siglo XIX, y, sin embargo, en paralelo, yo empecé a buscar la figura de Sundin. Hubo en aquella fecha una exposición de documentos en Huelva que organizó el Archivo Histórico Provincial, yo fui a verla, y uno de los documentos que se exponían allí era el testamento de Guillermo Sundin. Bueno, entonces me alegré mucho, que bien el testamento y tal. Fui al Archivo Histórico Provincial, le pregunté al director y le dije, yo quiero ver el testamento de Sundin. Me dijo él, ¿cuál de ellos? Y yo dije, ¿tiene varios? Sí, tiene al menos 3 testamentos que se sepa. Bueno, pues quiero verlos todos. Bueno, pues siéntate ahí, y me dio el primer legajo. Mi sorpresa fue que cuando empecé a ver ese primer legajo, recuerdo que era un legajo del año 1885, concretamente es el año en el que Sundin hace su tercer y último testamento, que sepamos hasta la fecha, y en ese legajo me doy cuenta de que no solamente está el testamento de Sundin, sino que hay una ingente, y no exagero al utilizar este adjetivo, cantidad de documentos relativos a la persona de Guillermo Sundin y a su socio Enrique Deutsch. Documentos, en este caso, menos personales que el testamento, documentos que se referían a su vida empresarial fundamentalmente, pero que rápidamente me permitieron percibir 2 cosas. Una, que lo que yo creía que iba a ser pues, una recopilación de documentos sueltos se podía convertir en un trabajo enorme de búsqueda documental, y la segunda es que la figura de Guillermo Sundin tenía una relevancia en el sector económico y no solamente en la minería, que inicialmente yo no había podido ni siquiera sospechar. Bueno, pues desde el año 97 hasta aquí todavía sigo encontrando documentación de Sundin. Por supuesto, ya saqué todo lo del Archivo Histórico Provincial, lo de los archivos nacionales, todos los archivos locales, la prensa, lo que está en Londres en el archivo de la Compañía de Río Tinto. Bueno, como el estudio biográfico en el fondo es un estudio detectivesco, ¿no? Porque se trata de reconstruir la vida de un ser humano, con todas las múltiples facetas que tiene la vida humana y que te llevan pues a archivos, a lugares y a sitios en principio insospechados. Es una especie de gran madeja de nudos en la que uno empieza a tirar de un hilo y va descubriendo cada vez cosas nuevas. Lo más curioso de todo este proceso que me lleva hasta hoy, como dice Emilio, enfrascada en la redacción de un libro que parece que no voy a terminar nunca, por 2 cuestiones fundamentales. Una, porque yo dispongo de poco tiempo por mis otras ocupaciones profesionales, pero también porque cuando creo que tengo un capítulo cerrado,
vuelve a aparecerme una documentación nueva y tengo que reescribir el capítulo. Me pasó eso, por ejemplo, el verano pasado, cuando yo creí que al socio de Sunday, Enrique Deutsch, yo ya lo tenía despachado y listo para ser servido, y de repente encuentro una documentación, localizo a su familia en Alemania, la familia me manda más documentación. Bueno, pues ahora estoy reescribiendo totalmente el capítulo porque, afortunadamente, esa documentación que me envía la familia me abre una luz enorme sobre un personaje del que precisamente se sabía poco. Así que es un poco como la tela de Penélope, que cuando creo que la tela está tejida, me veo obligada a destejerla, sobre todo por no privar a los futuros lectores de esos datos que me van llegando. Bueno, en cualquier caso, y viene bien que hayamos mencionado a Enrique Deutsch, que es una persona directamente unida a Sunding a lo largo de toda su vida, tanto en lo personal como en lo empresarial, otra de las cosas que me ha permitido ver la figura de Guillermo Sunding es que los individuos, es decir, determinadas personalidades, podemos llamarlas, si queremos, excepcionales o notables, en cada uno en su campo, han tenido un papel fundamental, importantísimo en la historia minera. Tenemos dos formas de acercarnos a la historia de la minería y creo que las dos son válidas y además complementarias. Una es ver los grandes procesos, sin duda, ¿no? El proceso de redescubrimiento de los yacimientos mineros de la provincia de Huelva que se produce a mediados del siglo XIX. Ese proceso masivo de instalación del capital extranjero, de la puesta en explotación de esas minas, algunas de ellas olvidadas casi desde la época romana, o, por ejemplo, la llegada de compañías extranjeras, de la cual probablemente la reina de la reina es la compañía de Río Tinto, pero bajo la cual están multitud de pequeñas empresas con menor entidad, pero que construyen el tejido minero de la provincia a lo largo del siglo XIX. Podemos verlo así y podemos verlo en clave, como luego nos van a explicar otros compañeros, de lo que supone desde el punto de vista de la acumulación de obreros en esta zona, de sus problemáticas. Es decir, tenemos un enfoque macro que hay que abordar porque es fundamental, pero también tenemos este otro enfoque micro, que es el de fijarnos en determinados individuos que hicieron de alguna forma que todo esto fuera posible. Mi angustia empieza cuando veo que, una vez que esté terminada la biografía de Sunding, tenemos la obligación moral de estudiar, por ejemplo, también mejor a Deligny, que pasa por ser uno de los grandes pioneros en el redescubrimiento de la minería, o a otro compatriota de Sunding, que es Georges Rieken, que es el que, tras Deligny, se encarga de propulsar toda la minería de la zona de Tarsis, o, por ejemplo, del propio Enrique Deutsch, o de Hugh Madison, o de James Bull, que viene arrastrado por la empresa de Buitron. Es decir, el profundizar en una figura como Sunding me ha permitido ver que estas individualidades tan señeras, tan notables, tan decisivas a la hora de promover el desarrollo económico, social y a veces hasta cultural de la provincia, no son tampoco individualidades aisladas, sino que forman una especie de constelación, de red de individuos que venían con un objetivo común, que era obtener una serie de beneficios de la provincia, enriquecerse, hacer dinero, hacer una especie de Eldorado en la provincia de Huelva, pero que se quedan aquí, en algunos casos, y que también contribuyeron a promover otros espacios de la vida ciudadana. En el caso de Sunding, que tenemos ahí, pues probablemente nos encontramos con una persona que se constituyó en centro neurálgico de esa constelación de individuos, normalmente extranjeros, que llegaban a la provincia con este afán de enriquecerse, pero al mismo tiempo implicándose en lo que era todo el dinamismo de la zona en ese momento. Su peculiaridad quizá es que él, desde el principio, a diferencia de otros, llega para quedarse y rápidamente se establece y echa raíces aquí, y aquí va a estar hasta su muerte en el año 1903, lo cual lo convierte en una especie de elemento de referencia para esos otros extranjeros, no solamente alemanes, sino también británicos, franceses, holandeses, que llegaban en esa misma época y que sabían que contaban en esta zona con un individuo que no estaba aquí temporalmente, sino que era un individuo afianzado que conocía los entresijos de la vida española
Y valga la pena añadir ya desde el principio que para todos estos extranjeros que llegaban desde una cultura muy diferente, con unos parámetros políticos, culturales, ideológicos e incluso religiosos, como demuestra la capilla en la que estamos aquí, muy distintos, España era visto como un territorio hostil. Es decir, el extranjero llegaba a un sitio en el que tenía mucha dificultad para integrarse porque había realmente entre España y esos países de procedencia una diferencia muy grande en esta segunda mitad del siglo XIX. Tenemos ahí a Guillermo Sundin en uno de los pocos retratos que se conservan de él. Que yo sepa, 2, 3 y alguno con alguna dudosa adscripción, porque no está muy claro que sea realmente él. Este sí, porque es un retrato que él encarga y que está en posesión de su familia, ahora expuesto en el Centro de Visitantes Puerta del Atlántico, que está en Huelva, por donación de la familia. Es un retrato al óleo donde todavía vemos a un Sundin joven, debe ser un retrato de en torno a los años 70, principios de los 80, donde se ve además muy bien sus rasgos alemanes, que luego, claro, con el envejecimiento se van perdiendo, ¿no? Los ojos muy claros, el pelo un poco rojizo, la piel muy blanca, como un hombre sonrosado, muy teutón en ese sentido, ¿no? Sundin había nacido en Gießen, un pequeño pueblo del Gran Ducado de Hesse-Darmstadt. No es este Gießen el que él incorpora como segundo apellido, sino que lo que hace es incorporar, como hacían casi todos los extranjeros que llegaban a España, un segundo apellido, como hacemos nosotros, que era el apellido de su madre. La madre de Sundin se llamaba Juana Giese, con una sola S y sin la N al final, y es ese Giese el que él incorpora a su apellido para castellanizarlo y adaptarse a las prácticas, por ejemplo, de la justicia española a la hora de escribir un documento, de firmar, de tener como una identificación pública. Él nace en este municipio, es un pueblecito que está cercano a Frankfurt, en el Ducado de Hesse-Darmstadt, conocido hoy día precisamente por su universidad, donde se forman muchos ingenieros químicos de minas e industriales, lo cual ya nos sitúa en un perfil de una comarca donde la minería es importante en Alemania y donde existe una formación en esos terrenos fomentada desde muy antiguo. Sundin nace el 3 de julio de 1840, como tenéis ahí, muere el 7 de agosto de 1903 y su primera llegada a Huelva resulta difícil de situar. Nunca sabemos cuál es la primera vez que Sundin llega a Huelva, porque no todas sus visitas tuvieron que dejar constancia documental. Sí sabemos que él está primero establecido en Sevilla, donde ha fundado también una sociedad comercial, la sociedad de Tomás Rubido, Sundin y compañía, y que desde Sevilla él empieza a realizar visitas a la provincia. Es decir, Sevilla sería un poco como un primer establecimiento desde donde hacer una prospección de lo que se podía conseguir en Huelva y a partir de ahí hace distintas visitas. La primera que tenemos fechada documentalmente es del año 1862, lo cual nos sitúa ante la personalidad de un hombre muy joven, que con solo 22 años ha abandonado su país y ya está estableciéndose en un país tan distinto como España. ¿Por qué viene a Huelva o por qué viene a España? Bueno, pues les confieso que con certeza no lo sabemos. Lo que se pueden formular son distintas hipótesis, todas ellas bastante creíbles y todas ellas con algún tipo de respaldo documental y que a lo mejor, es algo que yo planteo en mi libro, no son hipótesis incompatibles, sino que constituyen, todas juntas, el proceso vital normal de un joven alemán que en esa época quiere salir de su país para buscarse un destino fuera, como ocurre con muchos españoles de ahora, ¿no? Que, bueno, no ven muchas expectativas en su propio país, tienen una formación empresarial, una formación académica importante y quieren buscarse la vida fuera. Podríamos decir que la teoría que hasta ahora se ha sostenido de que él llega ya enviado por Hugh Madison es la que tiene menos posibilidades de ser real. Es muy probable que él conociera a Hugh Madison, pero no parece que Madison enviara a Sundin a España porque en ese momento las empresas de Madison no tienen ningún interés por la minería. Se están dedicando, como luego veremos, a otras actividades, pero la minería no constituye un objetivo.
Y más bien ocurre al contrario, que luego Sundin tiene que convencer a Madison para que invierta en minería. Hay otras dos hipótesis que sí que tienen mayor fiabilidad. Una de ellas es para mí la más defendible, sobre todo porque se corresponde muy bien con los parámetros de funcionamiento de las empresas en el siglo XIX. Sundin, por parte de su madre, por parte de esta Juana Giese que antes hemos mencionado, y sobre todo por parte de su abuelo, Anton Giese, está muy vinculado a una rama de su familia que está establecida entre los puertos de Bremen y Hamburgo y que se dedica a los negocios de exportación e importación. Las empresas las lleva una especie de tío abuelo lejano, que es el barón de Nottebohm, y es este barón de Nottebohm el que parece haber incorporado a estos sobrinos de su familia a la estructura de la empresa, encargándoles distintas funciones fuera de Alemania. Podemos entender que la historia de Sundin fue bastante similar a la de su hermano Antonio. Su hermano Antonio es enviado por este pariente, el barón de Nottebohm, no a España, sino a Colombia, concretamente a la ciudad de Barranquilla, para que allí se ponga al frente de una empresa familiar y se dedique a los negocios de exportación de tabaco que la empresa manejaban desde Bremen. Bremen en el siglo XIX es el gran puerto que, digamos, de entrada del tabaco americano, y lo que hace estas empresas, como también funcionaban, por ejemplo, los Rothschild, es mandar miembros de la familia para que en los lugares de origen del producto gestionen la compra del producto, los embarques, todo el tema de pagos de impuestos y tal, para la exportación. Entonces, es muy posible que, igual que este barón de Nottebohm, familia de los Sundin, envía a Antonio Sundin a Barranquilla, enviara a Sundin a esta zona del suroccidente peninsular con las posibilidades de exportación e importación de minerales. Particularmente, lo que está buscando Alemania en este momento es el manganeso. Y, de hecho, lo que vamos a ver es que Sundin, en cuanto llega, sitúa su primer interés en el manganeso. Por eso digo que esta hipótesis es bastante confiable. También es cierto que antes de llegar a España, como ocurría con muchos jóvenes alemanes, Sundin tiene un primer periodo de formación en Londres. Nos consta que durante un tiempo él está en la City londinense, 1 o 2 años, que se consideraba en esa época para las familias alemanas como una especie de periodo formativo. Es decir, es como si a los niños se les mandara a hacer un máster a Londres para que se manejen en el mundo de la empresa, aprendan inglés, conozcan lo que son los recursos financieros y, sobre todo, para que hagan contactos empresariales. Y probablemente durante ese periodo de estancia en Londres es cuando Sundin conoce a 2 personas que van a ser decisivas en su vida. Uno es Hugh Madison y el otro es Frederick Huth, un banquero establecido en Londres con muchos intereses ya en España, en empresas españolas, y vinculado como una especie de filial a la casa de los Rothschild. En este entramado que ya se dibuja, Sundin se va a manejar el resto de su vida, en el mundo de la banca europea, vinculada a Frederick Huth, a la familia Brandt, con los que también tiene una especie de parentesco, a los Rothschild y al propio Hugh Madison. Entonces eso nos sitúa un poco en lo que es su origen como individuo. Yo pienso por eso que cuando Sundin llega a España probablemente llega enviado por su tío el barón de Nottebohm, pero al mismo tiempo teniendo ya unos contactos previos con la banca londinense, de los que luego inmediatamente va a empezar a tirar para financiar sus propios proyectos empresariales. Otra coincidencia que se produce durante esos años, probablemente inicialmente en Londres y luego en Sevilla y luego se traslada a Huelva, es la relación con otro alemán, Enrique Doesch, Heinrich Doesch, ingeniero de minas, también un individuo de origen humilde que sale de Alemania para hacer fortuna. De hecho, cuando Sundin se establece en Huelva, una de las primeras acciones que conocemos de él es la fundación, en el año 1865, con este socio, con Enrique Doesch, de la compañía Sundin y Doesch. En las escrituras notariales y mercantiles que tenemos de esta primera empresa, la definición de sus objetivos, como aparece ahí en la pantalla, es muy escueta. Dicen que se van a dedicar a la exportación de minerales, comisión y negocios en general. Es una empresa comercial, en definitiva, que no delimita su campo de actuación, sino que lo deja abierto, porque de hecho es muy probable que en ese momento Sundin y Doesch ya tienen hecha una valoración
de todos los sectores que se pueden promover en la provincia de Huelva en esa época. Estamos hablando de mediados de la década de los años 60. Desde luego, el negocio minero está ahí en un primer lugar y parece que es lo que atrae y lo que asienta a Sundein aquí, pero también rápidamente lo vamos a ver, como tenéis ahí, interesado por la construcción ferroviaria, que es un sector abierto y muy lucrativo en ese momento, la gestión de la propiedad inmobiliaria, es decir, la adquisición de propiedades raíces, bien bajo la forma de inmueble o de propiedades de carácter rural, la producción fabril y, sobre todo, el sector servicios. Desde luego, lo que Sundein y Deutsch debieron vislumbrar era que era un sitio virgen, con muchísimos recursos naturales, con muchísimas posibilidades, con, en contrapartida, un sector empresarial muy débil, porque Huelva era un sitio fundamentalmente agrario, no había un sector financiero y empresarial potente, y, sin embargo, como digo, con unas posibilidades para invertir, para crecer, impresionantes. Rápidamente vamos a ver que la empresa de Sundein y Deutsch, montada en 1865 y con la que, como digo, va a funcionar por lo pronto hasta la muerte de Deutsch, que se produce en 1894, y luego durante 5 años más, hasta que la empresa se liquida, pues va a funcionar con una gran coherencia. Entre ellos dos hay un entendimiento perfecto. Es decir, hay una relación que yo entiendo que va incluso más allá de lo profesional. Hay una relación que podríamos calificar como de pseudoparentesco. De hecho, en toda la documentación de esa época, Henry Deutsch no solamente aparece vinculado a Sundein como un socio, como un inversor asociado a él, sino que aparece, por ejemplo, en los documentos testamentarios como albacea de sus hijos, como protector de su mujer en el caso de fallecimiento. Lo vemos que vive en la casa de Sundein cada vez que llega a España. Y bueno, ese proceso de unión tan personal, casi familiar, va a culminar con el paso del tiempo cuando una hija de Sundein, Justa Sundein de la Cueva, se casa con el sobrino de Deutsch, que es Carlos Deutsch. Bueno, entonces, esta fusión tan fuerte es también un elemento muy decimonónico, muy para entender lo que es la mentalidad empresarial de la época, donde los lazos económicos no subsisten al margen de esa integración familiar y personal entre los individuos, donde la empresa, por mucho que se pretenda modernizar, sigue arrastrando una carga todavía muy tradicional de lo que es el negocio privado, familiar, en el que el vínculo familiar se entiende incluso por encima del empresarial. Como digo, con esa gran coherencia que tiene la empresa de Sundein y Deutsch desde el principio, el primer sector en el que lo vemos aparecer es, lógicamente, el de la minería. La minería del cobre, con una cronología aproximada que iría entre el año 73 y el año 95, en la que Sundein y Deutsch, de manera directa o indirecta, ahora explicaré un poco qué quiero decir con esto, llegan a controlar 50 criaderos de la provincia de Huelva. La minería del hierro, que empieza un poco más tarde, porque lógicamente ellos van analizando cómo funcionan los mercados internacionales, están plenamente conectados con el mundo exterior y van viendo, van evaluando qué minerales interesan en cada momento poner en explotación. Entonces, como además el mercado del mineral en el siglo XIX fluctuaba de una manera muy brusca, ellos van dirigiendo sus inversiones hacia un sector u otro en función de las demandas internacionales. Así que un poco más tarde, en el año 83, empieza su interés por el hierro, que va a durar hasta el año 1901, con el control sobre 45 criaderos de la provincia, sobre el plomo, que en ese momento empieza a ser demandado ya, por ejemplo, para el tema de las instalaciones de suministro de agua potable y tal, pero todavía tiene una demanda muy escasa, es bastante residual. Y el sector estrella, en el que la empresa va a funcionar desde su llegada, ahí lo tenéis, desde el año 1865 hasta casi la etapa final de la vida de estos dos personajes, 1899, que va a ser el manganeso. Son 70 criaderos controlados por la empresa en 13 municipios, no solamente de Huelva, sino también de Extremadura y de Portugal. Y es probable que incluso tuvieran inversiones en otras provincias, a lo mejor ya inversiones más puntuales, que lógicamente cuesta mucho rastrear en la documentación por su carácter excepcional.
Este interés por el manganeso que se detecta desde el principio hace que tengamos en la empresa de Sunding y Deutsch un perfecto modelo de cómo se funcionaba en el sector de la minería en esa época. Normalmente, los estudios que se han hecho sobre propiedad minera asocian la propiedad minera, o sea, el control del mineral, a el hecho de controlar la mina, es decir, tener un denuncio y que el Ministerio te reconozca tu control sobre la mina, una concesión minera. A través del análisis de la documentación de Sunding, yo he podido comprobar que eso es una versión errónea de lo que fue realmente la estructura de la propiedad minera en la provincia de Huelva, porque el mineral no solamente se controlaba a través de la concesión, Sunding recurre a la concesión, pero cuando ya las concesiones están repartidas, el verdadero control del mineral se efectuaba bien a través de la compra de acciones en las empresas que ya estaban establecidas, bien, y este fue el mecanismo más normal, a través del alquiler del producto extraído, el arrendamiento del producto que se extraía en la mina. Y este es un proceso en el que Sunding se manejó con mucha habilidad. Detectó quiénes eran los propietarios que sacaban manganeso y empezó a comprarles la producción. Entre las concesiones que él tenía, las acciones que compró y el manganeso que compraba en Bocamina, podemos decir que la Sunding y Deutsch en este periodo contemplado entre el año 65 y el 1899 se convierten en monopolizadores de la producción de manganeso en la provincia, con capacidad incluso para determinar precios en los mercados internacionales, porque en ese momento el manganeso de Huelva es el manganeso que llega masivamente a las bolsas y a los mercados europeos. Una de las claves para entender también otras proyecciones de la empresa de Sunding a través del manganeso está vinculada directamente con el proceso de eliminación del método de calcinación del mineral. Yo no voy a entrar ahí porque no es el tema de la conferencia y aparte es un tema que precisamente es uno de los más conocidos, no del todo, pero es uno de los que más ha avanzado en la investigación. Desde el momento en que el método de calcinación empezó a dar problemas en la provincia de Huelva, primero, como sabemos, en La Zarza, en la zona de Tarsis, luego ya se extiende a Río Tinto y al resto de explotaciones que lo utilizaban, las empresas mineras empiezan a preocuparse porque evidentemente les supone complicaciones de todo tipo, no solamente por la agitación que genera, sino por las indemnizaciones que hay que pagar y todo esto. En el año 1882 tenemos en el Consejo de Administración celebrado en Londres por la empresa de Río Tinto las primeras inquietudes por el método de calcinación. Y es en ese momento Hugh Mathieson el que da instrucciones, y se las da concretamente a Henry Deutsch, para que busque sistemas alternativos que permitan eliminar la calcinación de la pirita. Si no eliminarla radicalmente, que en ese momento todavía no se conocían métodos para eliminar la calcinación, sí para disminuir el volumen calcinado o la intensidad de la calcinación. Esas son las dos instrucciones precisas que se dan en el año 1882 en Londres. Y a partir de ese momento, Deutsch, que es ingeniero de mina y que está conectado un poco con ese mundo de la minería europea, empieza a investigar qué patentes, qué investigaciones se están produciendo para luchar contra el método de calcinación. Como Deutsch es muy listo, mucho más listo de lo que pensábamos hasta ahora, lo que hacía él es que cuando localizaba a un químico, a un investigador que hubiera generado una patente, la compraba y la hacía suya. Es otra forma de funcionar en el siglo XIX. Las patentes se compran como en un mercado y por eso las patentes para eliminación del método de calcinación hoy día siguen llevando el nombre de método Deutsch. No porque él las inventara, sino porque él compró la patente. Uno de esos métodos, sometido además a una discusión muy fuerte y que dio muchos problemas a la compañía de Río Tinto, implicaba añadir al mineral que recibía una primera y ligera calcinación manganeso y sal. Y ahí vamos a encontrar una segunda explicación, ya no situada en los mercados internacionales, para comprender el interés de Sunding y Deutsch por el manganeso. Ellos extraían manganeso y directamente lo vendían a la compañía de Río Tinto para que lo añadiera a la pirita calcinada en el proceso de lixiviación para obtener la precipitación del cobre. Teóricamente, el manganeso y la sal que se añadían al agua ácida, impedían o frenaban la corrosión del hierro. Con el tiempo, ese método fue cuestionado y la propia
empresa de Río Tinto, pues dejó de aplicarlo. Pero durante todo el periodo de vida de Deutsch, hasta su muerte, como digo, en 1894, el manganeso ni siquiera tenía que salir de Huelva, sino que encontraba en la propia compañía de Río Tinto un comprador magnífico y al precio más alto. Es decir, que fue una fuente de enriquecimiento muy importante. Esta entrada en la minería de la provincia de Huelva, que como digo se produce desde el año 65, se refuerza a partir del año 71 con la implicación de ambos socios, de Sunding y de Deutsch, en el proceso de venta de las minas de Río Tinto. Proceso azaroso, como también conocemos a través de otras investigaciones que hasta hace poco se vienen también actualizando, que requirió de hasta 3 subastas públicas para conseguir vender el yacimiento. Bueno, esto que hoy día nos puede parecer sorprendente, claro, nos sorprende porque hoy día a toro pasado es muy fácil, ya sabemos lo importante que era el yacimiento, el valor que tenía y tal, pero en aquella época eso no se conocía. El yacimiento no estaba adecuadamente valorado, es decir, no se conocía la dimensión de mineral que realmente contenía, y eso es lógico porque en la época no había una tecnología lo suficientemente avanzada como para poder evaluar la potencialidad subterránea del yacimiento. Entonces se tenía una especie de intuición superficial del mineral que había aquí. Pero además hay más cosas, es que en aquel momento la situación política española, estamos hablando de unos años en los que se había producido una revolución política muy violenta, había cambiado el sistema de gobierno, la monarquía había sido expulsada, después veríamos que se proclama una república. Es decir, como ocurre hoy día. Hoy día decimos, es que hay una inseguridad jurídica. Bueno, las empresas europeas en esa coyuntura de principios de los 70 veían a España como un país profundamente inseguro desde el punto de vista político, jurídico y hasta social, porque toda esa inseguridad política y jurídica se mezclaba con frecuentes agitaciones obreras, el establecimiento de los primeros sindicatos anarquistas, es decir, una empresa europea que buscaba una inversión segura no contemplaba a España como un país del todo fiable. Aunque hoy día nos parece que la cifra por la que se vendió el yacimiento es una miseria, y en términos absolutos lo era, en términos relativos no era fácil reunir esa cantidad de dinero en el contexto europeo. Y de hecho ya veremos que esa cantidad de dinero requirió la suma de muchos capitalistas para poder acumularla. Bueno, pues desde el año 71 nosotros vamos a ver a Sunding y Deutsch particularmente implicados en conexión con el gobierno español para gestionar la venta de las minas. Y, en resumen, después de esas 2 primeras subastas frustradas, son ellos los que consiguen en la tercera subasta, después de muchos viajes a Europa, de muchas reuniones, formar un consorcio donde están representados individuos de procedencia muy distinta que sea capaz de aunar el dinero que se necesita para comprar las minas. Y estas negociaciones, según aparece en la documentación, fueron rocosas, es decir, hubo que hacer una labor de persuasión para convencer, por ejemplo, a un señor como Hugh Madison, que se dedicaba al comercio del opio, a las empresas navieras, a las empresas de seguro, para que este hombre cambiara su registro empresarial y viera como una posibilidad lucrativa invertir en la minería. Es decir, que ahí sí que pudieron intervenir las relaciones previas que se tuvieran, ¿no? En el consorcio está una información bastante conocida. En el consorcio pues están ahí las empresas de Mackay Madison, la Madison & Company, que se convierten un poco como en el núcleo duro, el núcleo fuerte de los compradores, las empresas de Kentel, Schroeder y Dice, dinero alemán procedente de la banca alemana. Estos Schroeder y Kentel eran al mismo tiempo socios en otras filiales de los Brand y Primavesi, que son familiares lejanos de Sunding, con los que también mantiene relaciones financieras. El propio Deutsch y Sunding con su empresa. Clark, que es el titular de una empresa que ya en ese momento participa en el consorcio porque es la que se va a encargar de la construcción del ferrocarril. McAndrew, Peter Denny, de la empresa Arthur Haywood, es decir, grandes consorcios, medianos, pequeños empresarios con distintos intereses, unos vinculados ya a la minería, otros vinculados a la construcción ferroviaria,
otros que no tenían nada que ver con la minería y que a partir de ese momento pues se introducen en ese negocio. Ahí tenemos a Hugh Madison, el hombre que a partir de ese momento y hasta su muerte en 1898 va a estar al frente de los destinos de la compañía y que la va a determinar no solamente en su dimensión empresarial, sino también en su dimensión social, como tendremos oportunidad de ver en otras conferencias en este curso, ¿no? Porque él, por ejemplo, va a ser el inspirador de los asentamientos religiosos aquí, de las escuelas, de la atención hospitalaria. Es un hombre que, como dije antes, merecería por sí mismo una biografía porque es clave para explicar mucho de lo que va a ocurrir aquí durante estos años. Un hombre que cuando hace su primer viaje a Río Tinto, y lo explica en sus memorias, después de haber realizado él un viaje a las empresas que tenía su familia en Asia, en el sudeste asiático, él había quedado muy impresionado por lo que era la evangelización que realizaban los escoceses presbiterianos en la zona asiática, y cuando viene a Río Tinto, su sensación de que esto era como una especie de tercer mundo incivilizado y salvaje le hace concebir la idea de que él no solamente tenía que explotar la mina, sino que él tenía que venir aquí como en una especie de misión evangélica. Era un hombre tremendamente religioso y que él tiene aquí como la misión de sacar a estos pueblos, bueno, entre comillas, un poco salvajes, incivilizados, sacarlos del analfabetismo, sacarlos de los errores religiosos, de la superstición y fomentar aquí una especie de cultura importada europea, ¿no? Bueno, como en algunos sitios se dicen cosas un poco raras, ¿no? Como de que esta empresa no tenía experiencia empresarial, que eran banqueros, que no sabían nada del mundo empresarial y tal. Bueno, pues aquí tenemos la estructura de las empresas de la Madison & Company, estudiadas por un historiador economista británico, Chapman, que ha hecho todo el análisis del origen y desarrollo de la empresa. Bueno, pues ahí podéis ver la dimensión que adquieren: minas, banca, comercio, navieras, ferrocarriles. La mayor parte de los ferrocarriles del sudeste asiático están construidos por ellos, empresas navieras, comerciales, vinculadas a la empresa de Jardine. Y lo que vemos en el apartado minas es precisamente que la primera inversión de minas es la de la compañía de Río Tinto en 1873. Yo creo que no lo vaya a poder leer, claro, porque está muy pequeñito, ¿no? Pero luego empiezan las inversiones, por ejemplo, una vez que han llegado a Huelva en el año 73, en el 78 están en Sudáfrica, en el Transvaal, luego en Mountain Copper en el año 99, en Panuco Copper, en Caucasus Copper. Es decir, la supuesta inexperiencia minera que se le atribuye a la empresa de Río Tinto en algunas publicaciones sobre el tema, bueno, está fuera de lugar, puesto que es cierto que Río Tinto fue la primera incorporación al mundo de la minería, pero desde luego es una incorporación muy decisiva y la empresa empieza a invertir fuera de España rápidamente, ¿no? Bueno, de hecho todavía la empresa subsiste, sigue teniendo su sede en el mismo sitio, St. James Square, en Londres, y ahora se dedica a explotar minas en África y ese tipo de cosas, ¿no? Otra línea que rápidamente abre la empresa de Sundein y también muy vinculada al desarrollo de la minería es la construcción ferroviaria. Las empresas de Sundein estuvieron vinculadas a 3 de las principales líneas ferroviarias que se construyeron en esos años en la provincia de Huelva. La primera, la línea de Sevilla a Huelva; la segunda, casi en paralelo con esta, el propio ferrocarril de Río Tinto a Huelva; y la tercera, la línea de Zafra a Huelva. Salvo la de Sevilla, que tenía un sentido más comercial, más en la línea de convertir el de Sevilla, las demás tenían un evidente contenido minero. En los 3 casos, la obtención de los derechos para la construcción ferroviaria implicaron sumergirse en la compleja maraña de la red ferroviaria española del siglo XIX, entrando en disputa con propietarios anteriores que habían obtenido la concesión, con proyectos competitivos, como en el caso de la empresa de Buitrón, que había hecho un proyecto para la línea Zafra-Huelva diferente,
Y van a ser empresas, desde el punto de vista social, de muchísimo impacto. Es decir, la figura de Sundein va a estar vinculada a la construcción de algo tan importante para la gente del siglo XIX como era el ferrocarril, que era, bueno, pues la llegada del progreso, de la riqueza, la ruptura del aislamiento de los pueblos. Entonces, desde el punto de vista de la proyección hacia la sociedad va a ser fundamental, pero, sin embargo, todas estas empresas ferroviarias van a ser ruinosas para Sundein, particularmente la última, la de Zafra. Una empresa que, bueno, se vislumbraba como una fuente de ingresos muy importante, pero que tuvo muchos problemas porque la construcción del ferrocarril de Zafra fue muy problemática. Tenía que atravesar una zona de mucha complejidad técnica y supuso, bueno, pues una inversión mucho mayor de lo que se pensaba y una rentabilidad mucho más reducida de la que también se había calculado. En 1880, como tenéis ahí, pues después de ese largo proceso de obtención de la concesión y construcción, se inaugura la línea ferroviaria Sevilla-Huelva, la de Río Tinto lo hará en el año 75 y con posterioridad pues la de Zafra. En esa coyuntura, si hacemos un poco de balance, nos vamos a dar cuenta que en torno al año 76 Sundein se está convirtiendo en un elemento ya enormemente prestigioso dentro de una localidad como Huelva, que en ese momento ni siquiera es ciudad, es todavía una villa, jurídicamente es una villa, y sin embargo es un hombre que en ese colectivo tan pequeño, ¿no?, de una localidad pequeña, se hace muy visible y muy notable y empieza a tener una especie de halo de prestigio y de reconocimiento. Si uno lee las páginas de la prensa de esa época, todo es panegírico, incluso hay que mirarla con un evidente sentido crítico, porque todos son alabanza, todo es una especie de exaltación de la figura en la que nada parece tener ninguna mancha. En ese momento, Sundein está plenamente instalado en Huelva, ya casado, con la hija también de un gran, en el lenguaje de la época se conocían como prohombres, ¿no? Es decir, un hombre muy destacado que es Fernando de la Cueva, ha sido político, presidente de la Diputación, alcalde, líder de un partido político muy importante, empresario, banquero, propietario de tierras, un hombre muy reconocido, y tampoco parece casualidad que él se case con su hija, ¿no? No descarto yo que hubiera amor, pero interés había también, ¿no? Entonces, está muy enraizado en la sociedad onubense a través de este matrimonio, ha tenido ya a una parte de sus hijos, se ha estabilizado en la ciudad de Huelva y ha ofrecido a la ciudad todo este tipo de cosas de las que estamos hablando, ¿no? La venta de las minas de Río Tinto, las inversiones, algunas más que veremos ahora. Es curioso entonces cómo en el año 1876 se le concede el título de hijo adoptivo de la ciudad, que era un reconocimiento en ese momento muy escasamente otorgado, pero que se justifica ya por todos los parabienes que la persona de Sundein ha traído a la ya ciudad, porque en el año 76 también se convierte en ciudad la ciudad de Huelva. Si por algo destacan los años 80 en la vida de Sundein es por la enorme diversificación de sus inversiones. Continúa, lógicamente, la inversión minera, que, como hemos visto, llega casi hasta el final de sus días. Se potencia enormemente la actividad bancaria en un modelo de banca privada de pequeña escala que funciona con unos criterios similares a los de la usura, es decir, son pequeños préstamos a particulares, pero con unos elevados intereses, elevadísimos, y normalmente con cargas hipotecarias que hacen que en muchas ocasiones, cuando estas personas que han recibido los préstamos no pueden devolverlos, lo que hace Sundein es quedarse con el embargo de sus propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas de las fincas inmuebles que Sundein va a tener en la ciudad de Huelva no eran propiamente adquisiciones, sino que venían como fruto de los embargos de esos préstamos impagados que había otorgado con anterioridad. Uno de los sectores en los que Sundein, de forma más silenciosa, pero de una forma muy importante, intervino también fue en la adquisición de propiedad agraria. Propiedades agrarias fuera del término municipal de Huelva, pero también dentro de la propia ciudad, dentro del propio entorno.
Las primeras compras empiezan en el año 1873, una compra sistemática de pequeñas propiedades colindantes que empiezan por la zona de lo que ahora sería la avenida Pablo Rada y que se van extendiendo hasta llegar a prácticamente el barrio obrero. Entonces, no sé si mentalmente, sobre todo los que viváis en Huelva, podéis haceros una idea de la enorme dimensión de esa propiedad que se va comprando. Es en ese momento propiedad rústica, son huertos, son zonas de recreo, como pequeñas casitas de campo que tenía la gente, donde tenía su huertecillo, su pozo, su casita, y él las va comprando en un proceso sistemático hasta que en el año 1876 constituye una gran hacienda, una hacienda urbana, pero de carácter rústico, que denomina Hacienda La Esperanza. En esa hacienda él construye su casa, que bueno, hasta hace algunos años pues se conservaba, construye su casa, estaría la casa pues donde ahora está el Colegio Funcadia aproximadamente, y en esa hacienda veremos con posterioridad diseña la construcción del Hotel Colón. Entonces, bueno, es un poco probablemente esas compras tienen como objetivo final pues el diseño de este espacio, que es un espacio turístico que él ya va barajando en su cabeza, ¿no? La mayor parte de las compras de tierra, sin embargo, proceden de la quiebra de su suegro. Fernando de la Cueva, este señor que hemos descrito como tan potentado y tan importante, como tantos hombres del siglo XIX, entra en un proceso de ruina irreparable, y todas sus propiedades entran en lo que en la época se conoce como un concurso de acreedores, similar a los de ahora, ¿no? Con el agravante de que en el siglo XIX, para una persona como este hombre que había ocupado tan altas magistraturas y que pasaba por ser por un prohombre de la provincia, una quiebra no solamente es una ruina económica, sino que es una vergüenza y una humillación pública. ¿Qué ocurre entonces? Pues que Sundin, que en ese momento tiene ya más dinero que él, lo que hace es empezar a comprar todas esas propiedades de su suegro, a quitar hipotecas y a adquirir las propiedades para evitar la vergüenza pública de una ruina de proporciones tan grandes. Eso le hace comprar muchas propiedades que en principio probablemente no tenía pensado, y en particular quedarse con la que era la propiedad fundamental de Fernando de la Cueva, el principal de sus latifundios, que era la hacienda de Peguerillas. Una extensión de unas 1000 hectáreas que se extendía desde la salida de Huelva, bueno, lo que ahora de hecho conocemos como Peguerillas, ¿no?, por la carretera de Gibraleón, y que llegaba casi hasta el propio núcleo de Gibraleón. Una hacienda enorme que hasta ese momento había sido utilizada de una forma muy extensiva y que Sundin, a partir de ese momento, empieza a utilizar como una especie de finca experimental. Introduce el cultivo de la vid, el cultivo del olivo, empieza a producir vino, aceite. Allí instala algunos establecimientos fabriles, por ejemplo, para el tratamiento del mármol. Y, en definitiva, lo convierte de ser una especie de latifundio extensivo, como tantos del siglo XIX, en una finca bastante moderna y muy productiva. Allí también está su casa, de la que luego veremos una imagen, bueno, que él consideraba pues uno de sus lugares de retiro y de esparcimiento como más apreciado. Me gustaría pasar simplemente mencionando algunos otros sectores donde se produce también esta diversificación económica, y si queréis luego, cuando yo termine, pues ya profundizamos en alguno de ellos, porque la verdad es que podríamos detenernos mucho en cada uno, ¿no? Por ejemplo, a partir del año 80-81 vemos a Sundin irrumpir en otro terreno desconocido en ese momento, que era el del fomento turístico de la ciudad de Huelva y de su entorno. Aprovecha su paso por la Real Sociedad Colombina como presidente para fomentar la restauración y construcción de unos nuevos baños flotantes, una especie de balneario en el río Odiel. Luego aprovecha su paso por la presidencia de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Huelva para promover el fomento de la playa de Punta Umbría, hasta ese momento un lugar sin ocupación turística, para promoverlo como espacio turístico, y él de hecho es el primero en construirse allí una casa. Y luego, dentro de todo ese diseño, pues la construcción de un gran hotel, segregando una parte de esa finca de la que hemos hablado, de la Hacienda de la Esperanza, construir un hotel que en ese momento
va a reunir pues una serie de elementos vanguardistas, un hotel volcado muy hacia el futuro, para la comodidad, para un nuevo concepto del ocio y del esparcimiento, que es lo que se convierte en Hotel Colón a partir del año 83. Todo este organigrama de funcionamiento mental de Sundin se basa en un objetivo clave. Es decir, todo este despegue del sector turístico en su mente tenía como punto de confluencia su concepción de que el año 1892 en Huelva debía ser el año de la gran conmemoración del cuarto centenario del descubrimiento de América. Ni que decir tiene que nunca se había conmemorado el descubrimiento de América en España. Sin embargo, por primera vez Sundin concibe que hay que conmemorar esa efeméride y que Huelva tiene que ser el centro de esa conmemoración, y él aprovechar esa conmemoración para dotar a Huelva de una proyección turística y de unas instalaciones turísticas que hasta ese momento nunca había tenido, ¿no? Entonces, esa va a ser un poco una de las líneas de trabajo que va a mantener hasta ese momento. Esa es una imagen de lo que era la Casa de Peguerillas, un óleo que también pertenece a la familia, y debe ser pues la imagen que tenía la casa en la época de Sundin. Hoy día el edificio se conserva, pero con muchas alteraciones en su estructura y en su fisonomía. Hasta hace poco ha estado en estado total de ruina y abandono, y ahora pues parece que está rehabilitándose, pero ya con una estructura muy modificada, ¿no? Si algún día vais por ahí, pues vais a observar que desde la puerta de la casa se ve Huelva entera, Gibraleón, porque está como una especie de colina, ¿no? Entonces se está viendo una panorámica, que es una panorámica que aparece en algunas ocasiones, ¿no?, mencionada como un sitio desde el que Sundin podía controlar como todo ese espacio que también controlaba económicamente. Esta es una imagen posterior, pero bueno, más o menos evocativa de lo que fueron los baños de Lodiel, esa construcción de un balneario que él potencia desde la sociedad colombina. Estas son algunas imágenes antiguas del Hotel Colón, me imagino que para algunos muy conocidas porque son postales de la época que han circulado con mucha profusión. Ahí vemos, por ejemplo, el pabellón que está ahora desaparecido, era el pabellón de las grandes celebraciones, de las grandes comidas. De hecho, ahí es donde se le da la comida a la reina regente cuando viene a la festividad del cuarto centenario. Y, bueno, algunas otras imágenes, las galerías. En ese momento hay una inversión muy fuerte. Sundin reclama capitales extranjeros y funda una especie de sociedad que es la Huelva Hotel Company, porque necesita capitales muy fuertes, sobre todo porque él busca, por ejemplo, las vajillas de calidad, las lámparas se traen de Europa, el mobiliario venía de Maguncia, es decir, que ahí no se ahorra en gastos para convertir el Hotel Colón pues en una especie de hotel de referencia, ¿no?, donde la gente podía compartir ocio con lujo y confort. Está concebido además como un hotel para familias ricas, porque las habitaciones tenían las habitaciones del servicio doméstico, ¿no?, para los criados que traían los turistas, y un poco pues en este nivel de decoración que estáis viendo ahí en la foto, ¿no? Bueno, aquí el final de la década de los 80 culmina con la inauguración del ferrocarril de Zafra a Huelva. Es un momento estrella también en la vida de Sundin porque, por ejemplo, cuando viene Cánovas, que en ese momento no es presidente del gobierno ya, permitirme que haga este repaso mental, no es presidente del gobierno, pero sí está presidiendo la empresa a la que se ha vendido el ferrocarril de Zafra, la compañía del ferrocarril de Zafra a Huelva, viene a inaugurar el ferrocarril y entonces, bueno, pues lleva del brazo a la hija de Sundin, lo atienden en la casa de Sundin, entonces ya podéis imaginaros la proyección que esto tenía incluso en la prensa nacional, ¿no? El hecho de que en Huelva se le recibía a Cánovas con este tren y con este lujo y con este ritmo. Bueno, otras actividades que podemos anotar sobre la vida de Sundin, y creo que voy a ir un poco concluyendo, sobre todo para que podamos, si queréis, luego charlar un poco sobre algunas otras cosas. Realmente no sabe uno si eran ocasiones fortuitas que se le presentaban o eran actos de voluntad. Por ejemplo, en el caso de las canteras de mármol de Fuenterido, todavía hay una dificultad documental grande de saber
si estas fincas son fincas que él obtenía, por ejemplo, por la vía del embargo, alguna de ellas es incluso una donación, y él se encuentra con que allí hay mármol, o si por el contrario él conocía la existencia de las canteras en esa finca y las compra para empezar a producir el mármol, ¿no? En cualquier caso, a partir del año 90 nos encontramos a Sundin como propietario de esas canteras. Esas canteras todavía creo que existen. Habían sido canteras muy importantes durante la Edad Moderna, pero habían tenido luego durante el siglo XVIII y el siglo XIX un proceso de abandono, y lo que hace Sundin es rehabilitarlas, ponerlas a funcionar y promocionar ese mármol, que además era un mármol muy cotizado y un mármol que se consideraba de gran calidad. Por ejemplo, una parte de ese mármol había servido para la construcción, en los años de la Edad Moderna, del propio Escorial. A partir de ese momento, Sundin se convierte en un empresario del mármol. La explotación de las canteras se produce in situ, lógicamente, en Fuenterido, con bueyes y luego con el ferrocarril de Zafra. El mármol es conducido hasta la finca de Peguerillas. Allí está la fábrica que lo elabora, lo corta, lo prepara, bien para su exportación en bruto, bien para su elaboración artesanal. A partir de ese momento empieza a hacer común el que se demande el mármol de Sundin ya transformado artesanalmente en objetos de mucho valor. Y hoy día están repartidos pues, en el Hotel Ritz, en el Palacio Real de Madrid. La reina, por ejemplo, le encarga un tocador de mármol. Es decir, todo esto lo sabemos porque más allá de la documentación eran las notas de sociedad de la prensa de la época. Confieso que yo cuando consulto la prensa siempre me las leo. Entonces de repente te enteras de que ya la reina ha estrenado el tocador de mármol que le ha enviado el señor Sundin construido con mármol de sus canteras de Fuenterido, ¿no? O ha terminado la obra de reforma del Hotel Ritz. El suelo se ha hecho con mármol de Fuenterido. Entonces te enteras de este tipo de detalles que en la documentación luego no suelen dejar huella. Esas canteras, como digo, fueron adquiridas entre el año 90 y 91, se explotaron a partir del año 92 en esta dimensión que comento y, por ejemplo, fue con este mármol con el que se construyó el primer monolito conmemorativo del cuarto centenario en La Rábida. Todo esto nos traslada a un contexto que va más allá de lo empresarial. Y me gustaría reseñar esto porque no tendríamos completa la personalidad de Sundin si solo atendiéramos a sus inversiones lucrativas en la minería, en el comercio, en el turismo o en la banca. Hay que entender que una persona de este nivel, con una mentalidad como la que él tiene, que aun siendo europeo tiene una mentalidad victoriana, clarísimamente, ¿no? Lo que es el mundo victoriano, no entiende esta actividad económica sin que se complete con una intensísima actividad social, de presencia pública. Y en este sentido podemos decir que el único campo en el que Sundin nunca puso un pie fue el de la política. Pero matizo, nunca puso un pie explícito. ¿Por qué? Porque para poder participar en la política española tenía que renunciar a su nacionalidad alemana y él nunca renunció a su nacionalidad alemana. Entonces nunca pudo ser ni alcalde, ni diputado, ni presentarse a un cargo político. Nunca lo vimos aparecer en ninguna reunión política. Aunque sabemos que mantenía muy buenas relaciones con el Partido Conservador, nunca se le vio aparecer ni siquiera prestando, digamos, su prestigio como respaldo a lo típico, ¿no? A apoyar una candidatura de alguien o no. Esta vinculación con el Partido Conservador, de hecho, no la conocemos ni siquiera a través de la prensa, sino a través de la documentación privada, cuando vemos que se carteaba con determinados individuos prestando un apoyo, pero siempre un apoyo como desde la discreción, sin querer aparecer como impregnado por la política. Es una actitud sabia y la aplicaron muchísimos de los extranjeros que llegaron a Huelva, porque la política española era tan corrupta, vista por ellos tan enmarañada y tan complicada, que tanto los que venían directamente a la explotación minera como los que se establecían para cualquier negocio procuraban mantenerse un poco como al margen de ese jardín, de ese pantano que era la política española, beneficiándose cuando podían, pero sin que nunca se les viera públicamente contaminado por el juego político que había en España. Y Sundin opera así. Nunca lo vamos a ver explícitamente vinculado a la política, nunca renuncia a su nacionalidad para tener presencia política, pero sin embargo lo vemos en Madrid permanentemente, sentado con los ministros, negociando cuestiones fiscales, negociando, por ejemplo, con Cánovas, de tú a tú, la celebración
de los actos del cuarto centenario. Es decir, que el no estar implicado o no tener un cargo político no hace que Sunding fuera un personaje ajeno a la política. Todo lo contrario, lo que hace es utilizar otros caminos que también existían en España en el siglo XIX para llegar a la política sin tener que estar públicamente mezclado con ella. Sí que es cierto que luego, cuando él reconoce a su sobrino Adolfo Lindemann Sunding, que era un hijo natural de ese hermano que se había ido a Colombia, y bueno, es una historia familiar curiosa, ¿no? El hermano, antes de morir, le pide que a ese hijo bastardo lo reconozca porque realmente es hijo suyo y le dé el apellido, y eso lo hace Sunding de hecho, ese niño pasa ya a vivir con Sunding y trabaja con Sunding y trabaja luego para la compañía de Río Tinto. Bueno, a lo que voy es a que cuando ese niño, que sí que tiene ya la nacionalidad española, es mayor, sí que entra en la política. Es decir, que él no operó directamente, pero sí a través de este sobrino mantuvo una conexión también algo más directa con el mundo de la política. Y al margen de la política, como si fuera el perejil que está en todas las sopas, y aunque lo diga así tan comúnmente, creo que es muy expresivo, Sunding es el perejil de todas las sopas. Si se va a montar un museo, si la sociedad de amigos del país, si se va a montar un Ateneo, si se va a fundar el Recreativo, si se va a crear una escuela de Bellas Artes. En todas las actividades que tienen proyección social, la fundación de la Sociedad de Náufragos, la recogida de fondos para apoyar a los damnificados por las inundaciones, en todo lo que tenía una proyección social, en el mundo de la cultura, de la caridad, de la filantropía, del teatro, del arte, ahí está Sunding siempre, siempre. Si no aparece el primer día, aparece el segundo, si no aparece el tercero. Preside la Junta de Obras del Puerto, está en todo, el perejil de todas las sopas, porque realmente no se podía entender en ese momento la proyección económica, empresarial, la implicación en los negocios que daban dinero, sin esa otra cara de la moneda, que es aparecer como un hombre público, como un benefactor, como el hombre que está ahí siempre para ayudar a sus conciudadanos, aunque luego, si no te pagaban un préstamo, embargaba la casa. Pero si hay que recoger dinero porque se ha desprendido un cabezo y ha matado a 3 niños y el padre no tiene con qué enterrarlo, en el periódico el primero que aparece dando dinero es Sunding. Y si en Málaga ha habido un terremoto y han muerto no sé cuántas personas, Sunding da dinero para Málaga. Y entonces aparece en la prensa de Huelva y en la de Málaga y a veces en la de Madrid. Es decir, que esta faceta de benefactor público fue una faceta muy propia de la época y muy unida a la personalidad de Sunding a lo largo de toda su vida. Pongo ahí al final de esa imagen la constitución de la Sociedad Pesquera Atlántica, porque incluso ya 2 años antes de morirse, cuando, como ahora brevemente veremos, muchos de sus negocios habían fracasado y estaba en un mal momento económico, aún buscó fondos para formar una sociedad pesquera, la Atlántica, cuya novedad era utilizar por primera vez los barcos a vapor. Hasta ese momento la pesca en Huelva se había desarrollado pues con barcos tradicionales y es el primero que vincula la pesca a un modelo ya más industrial de navegación a vapor. Pero eso la verdad es que ya en los años finales no pudo ver, digamos, los efectos de esa última inversión. Ahí tenéis algunas imágenes, como por ejemplo una postal que se hace en la época precisamente registrando el traslado de los bloques de mármol con bueyes desde Río Tinto hasta el ferrocarril de Zafra para su embarque en el tren. Y los años finales, muy brevemente ya, para tampoco pasarme mucho de la hora, que me pasa un poquito, ¿no? Bueno, hay una serie de elementos que complican la vida de Sunding en sus años finales y que a veces incluso cuesta reconstruir. Desde luego es un primer golpe fuerte la muerte de Henry Deutsch, que se produce el 25 de mayo de 1894 en Londres y que deja a Sunding en una situación de desamparo desde el punto de vista del funcionamiento de la sociedad. Tal y como la sociedad había previsto, pues una vez que muriera uno de los socios, el otro podía mantenerla durante 5 años, pero entrando ya en un proceso de liquidación de bienes. Y, de hecho, en el testamento de Deutsch, él deja dicho que todos sus bienes, incluidos los que estaban vinculados a Sunding, en esa empresa compartida, se tenían que liquidar.
Es una característica muy curiosa del testamento de Sundin. Él no lega ninguna propiedad